le doy la bienvenida a mi querido David Galeano, lingüista, antropólogo, educador y presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. ¿Cómo le va, don David? Y ya para redondear esto, porque estamos llegando al final de nuestro programa y no nos podemos ir sin definir bien qué es nuestro folclore paraguayo y cómo lo seguimos conservando a nuestro patrimonio cultural, don David. Muchas gracias, querida Gabriel para enderezar. Muy contento de compartir. Hoy veo que estás radiante. Sí, estamos acorde todos. Tienen mentir a la ya y bueno, ahí te manda Gracias. la peña de auto. Y después te cuento de quién, porque la verdad es una gran diseñadora nacional también. Excelente. Y efectivamente, yo sobre todas las cosas conscientes y no hubiera tenido de cultura guaraní, que hacemos llegar nuestras congratulaciones a vos y a toda la producción por este hermoso programa dedicado al Día del Folclore. Puntualmente es un día internacional. El folclore tiene algunas características que son importantes de recordar. Es tradicional, se transmite de una generación a otra, es funcional, es decir, es de utilidad. Estamos viendo acá las artesanas, estamos viendo a mucha gente cantar nuestras canciones, que son de inspiración folclórica. Y también se dice que el folclore es espontáneo, aparece en un momento hasta de manera imprevista. Decías anónimo también, por ejemplo, todos consumimos un DVD o un cipá y otros, pero no sabemos cuándo aparecieron, pero definitivamente forman parte de nuestras tradiciones de eso. ¿Y cómo lo preservamos? Y fundamentalmente en este momento a través de algo tan importante que es la educación. Y la educación formal y un medio como este tan importante como el de Fuego Guaraní, que llega a tanta gente y a través de esto la gente vuelve a revivir esas tradiciones tan nuestras, tan paraguayas. Bueno, y vamos a hacer eso que justamente decías, David, vamos a revivir, vamos a tener un día de nuestra mañana dedicado justamente al arte, desde sus diferentes dimensiones, pero de lo nuestro. ¿Estamos bien? Así cumplimos con todo y vamos conociendo mucho más de nuestros grandes artistas.